Tenemos otro episodio hoy de Innovadores a Calzón Quitado. El día de hoy tenemos a tres founders increíbles. Yo creo que son unos superhéroes de la innovación. Se los estaba contando ahorita mientras esperábamos. Juan Botero, Yasmín Lopera y Leonardo Pachón. Bienvenidos a este espacio. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Dani. Dani, qué buena cosa. Yo quiero arrancar un poco por la historia de origen, ¿no? Que los ha traído al punto en el que hoy están. Cada uno de ustedes lideran, fundadores y directores de organizaciones que están en los medios, que se reconocen como innovadoras, cada uno en su campo, ya lo iremos conociendo, pero quisiera arrancar por Juan. Juan, cuéntanos dónde arranca todo este viaje de crear valor y de innovar. Dani, yo creo que lo mío es una serendipia de la vida. Lo veo yo así porque yo me quebré en el 2017, 18 en otra compañía que yo tenía y estando dentro de mi dilema, mi hueco mental, porque cuando uno se mete en un tema de estos, pues se le limita como el pensamiento. em, yo tenía una compañía de servicios para la construcción. Y dentro de eso, pues yo era distribuidor de productos y alguien copia en un garaje literal uno de los productos que yo importaba. Y yo decía como, Dios mío, otra vez volver al tema de depender de alguien, de depender de que alguien me controle el negocio, de que no sea lo que yo quiero, sino lo que alguien más quiera vender. Pues me lleva a montar lo que hoy es Glass Innovation Company y a empezar a pensar de cómo había que innovar o pensar cómo tenía que hacer mi producto. Y yo no soy técnico, yo no estudié una ingeniería, yo no estudié una química y hoy tengo una compañía de química y de materiales, y materiales avanzados para la construcción. Y en su momento el reto grande fue qué me invento, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Y sin ser uno técnico, pues uno dice, "Man, ¿cómo lo hago?". Pues, y me voy y me siento con un químico y le cuento, yo soy marketero, o sea, estudié finanzas y marketing, y yo me invento un brief de producto de marketing. Pues como yo sabía montar una campaña, pues yo monté un producto sobre una campaña de marketing describiendo lo que yo quería hacer, le entrego el brief de producto al químico y el man me dice, no, estás loco, eso no se puede hacer. Yo, ¿cómo no se puede hacer? Eso sí se puede hacer. Me voy a estudiar por ahí 2 meses química elemental de colegio. O sea, yo dije, voy a volver a saber qué es un enlace doble, qué son radicales libres. Yo no tenía ni idea, cuando ese man me empezó a hablar de esas cosas, yo no tenía ni idea de qué es lo que me estaba diciendo. Yo nada más me acordé de que uno sumaba enlaces dobles en el colegio, no más. Y cuando monto el brief, pues, monté otra vez el brief del producto, se convierte en lo que es la primera patente que tiene Glassdoor. Entonces así es que empecé realmente a innovar. Entonces la historia radica y lo digo con una serendipia porque pues me llegó la oportunidad y yo dije pues hagámosle, ¿sí? Sin miedo, sin nada, pero ahí fue donde empezó todo. ¿Por qué el nombre Innovation en Glass? Pues anteriormente la empresa de servicios que yo tenía para la construcción se llamaba Glass, con una T al final porque era vidrio y tecnología en vidrio, SAS, así era mi empresa inicialmente. Cuando yo cambio la compañía y yo digo, voy a empezarme a inventar cosas, entonces ahí es donde digo, pues Glass, me encanta el nombre, como de transparencia y tecnología, em, me faltaba otra palabra, innovación. Entonces yo, pues vamos a convertirnos en una compañía de innovación, entonces se llama Glass Innovation Company. Pues suena muy cliché y muy todo, pero realmente nos convertimos en eso. Y hoy veo a Glass como, y pretendo que si logramos pasar ese valle de la muerte, si logramos subir, yo le digo a mi equipo como a Mordor, salir de estas, de estas situaciones retadoras, porque como lo hablamos ahorita, creo que los retos empiezan a cambiar es de cantidad de ceros. Sigue siendo el mismo reto, pero ya no debes 100 millones, sino que debes miles más y se empieza a volver la misma dificultad y ya no tenés 10 empleados, sino que tenés 50. Y ese es el mismo reto con diferentes situaciones, pero uno sigue siendo el mismo responsable de absolutamente todo. Pero por eso el innovation, por eso el querer inventarse, eh, querernos inventar algo, por eso el nombre de la compañía, por eso la transición de Glass, tecnología en vidrios, a Glass Innovation Company. Pero sí, Buenísimo. Yasmín, ingeniera química, CEO y fundadora de AOX Lab. ¿Cómo arranca esa historia de AOX? Bueno, te cuento, yo he sido una persona muy autodidacta y como buena ingeniera química salí a trabajar en la industria
en su momento y me di cuenta que me aburría demasiado. O sea, realmente sentía que me regalaban mi salario. Más o menos a eso de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, sentía que ya había hecho todo lo que tenía que hacer y abordaba hasta los proyectos dentro de 2 años, de 3 años de la empresa en la que estaba trabajando. Entonces dije, será un efecto Colombia y me fui a trabajar afuera. Me fui a trabajar en una empresa franco-española, también en investigación y desarrollo, y me di cuenta que era el mismo tema, pero afuera. Entonces dije, no, definitivamente yo no sirvo para estar quieta siguiendo un guión de lo que hay que hacer hoy, lo que hay que hacer mañana, lo que hay que hacer para dentro de un mes, para dentro de 2 meses, y con un guión como tan definido de una compañía, y decidí emprender. Esa fue la razón principal y fue ocuparme, porque yo tenía que hacer mil cosas como para poderme sentir ocupada. Y cuando fundo Auslab, lo fundo porque entendí que en Colombia habían muchos laboratorios de control de calidad que hacían pruebas y ensayos, pero no habían laboratorios que estuvieran centrados en aportarle valor a las compañías. Es decir, laboratorios que fueran capaces de co-crear con la industria, o sea, de ayudarle a la industria a desarrollar nuevos prototipos, a co-crear desde el laboratorio. Había que cerrar muchas brechas, pues yo trabajaba en ese momento en un grupo empresarial acá colombiano grande y teníamos que tercerizar todas las pruebas en el exterior porque no había laboratorios acá en Colombia. Yo decía, ¿cómo es posible que laboratorios que acá en las universidades dotados de los mejores equipos y la brecha es desarrollar una técnica? Entonces no había como ese conocimiento técnico, esa experticia, esa experiencia. Entonces yo dije, no, Auslab tiene que ser una compañía que sea capaz de desarrollar esos protocolos para cumplir con normativas en Europa, en Estados Unidos, donde sea, y la limitante no va a ser ni tecnología ni conocimiento. Entonces, cuando creamos y fundamos Auslab, lo fundamos con una unidad de investigación y desarrollo muy enfocada no solo en desarrollar nuevos servicios para control de calidad, sino también en desarrollar técnicas, metodologías, métodos propios que pudieran ayudar a las empresas a cerrar brechas. Que si hoy hay un exportador de aguacate, pues cuando llegue a querer exportar o llevar ese producto a Unión Europea y le digan, ve, necesitas un análisis específico del contaminante XYZ que solo está presente en Colombia, pues él no diga, ve, no hay laboratorios en el mundo que puedan hacer esto porque esto es algo que solo está presente en Colombia, sino que un laboratorio colombiano pueda decir, ve, yo te desarrollo la técnica porque estamos acá en Colombia, sabemos los contaminantes que se usan acá en Colombia y te podemos poner esa metodología y cerrar esa brecha para que puedas exportar. Entonces, en todos estos años, Dani, nos hemos dedicado a cerrar brechas, desde temas regulatorios, impositivos, como es, por ejemplo, ahora la ley de los plásticos de un solo uso, donde todas las empresas deben demostrar que sus productos son o 100% reciclados o que son biodegradables. Entonces, cerramos esa brecha, desarrollar una técnica a la medida de los productos que se fabrican acá en Colombia para demostrar que son biodegradables. Entonces, tratamos de hacerlo a través de la innovación con nuevos servicios, nuevas tecnologías, el uso también de Big Data, de Internet de las Cosas, también haciéndolo más ágil, más en tiempo real, más llenando las expectativas del mercado. Y una cosa pues que está como dentro de nuestro ADN, hacerlo para cuando se necesita, no para dentro de 3 años, 5 años, cuando ya la brecha no existe o cuando ya un laboratorio extranjero vino a Colombia y cerró pues como esa necesidad. Entonces, básicamente, sí, a vos las nace esas ganas como de hacer cosas diferentes, de divertirnos en el proceso, de aportar valor. No, para nada. Yo sostengo que hasta hoy no siento que Auslab sea un trabajo para mí. Me divierto muchísimo en lo que hago, siempre estamos buscando cosas nuevas donde Auslab pueda aportar y estamos creciendo en otras unidades de negocio precisamente donde aportamos valor, porque nuestro propósito y mi propósito de vida, que es el mismo de mi empresa, es entregar valor a la industria y a la ciencia con los servicios analíticos, que es lo que sabemos hacer. Qué lindo, me encanta que vivas tu propósito de esa manera. Leo, tu organización ha sido declarada como la startup más innovadora varios años consecutivos, más innovadora de Colombia. Por nuestro ranking, Glass ha estado allí también. ¿Cómo se logra eso? Cuéntanos cómo arranca esa aventura de crear esa organización súper innovadora. Sí, la historia nuestra, primero Dani, muchas gracias por invitarnos. Es un poco la combinación de la historia de Juan y Yasmín también. Yo llegué a Medellín a firmar un contrato con la Universidad de Antioquia. Antes, lo más cercano que había estado de Medellín fue un partido de balonmano en el Corazonista, cuando estaba en el bachillerato, y no más, vine aquí a firmar
arrancar en el 2011 y yo soy físico teórico y los físicos teóricos, la física teórica tiene un programa que es la unificación de todas las fuerzas, pero a veces uno se desvía de eso y se sienta en su escritorio a inventarse problemas. Y en el 2017 coincidí con la persona que fue la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica aquí en Antioquia para los informes del paramilitarismo en Medellín. Y empezamos a conversar y yo veía que existían problemas, puede ser obvio, ¿no? Pero uno de físico teórico se encierra como los problemas, solo los que quiere resolver, que había problemas en la sociedad que con las herramientas que manejábamos nosotros podíamos ayudar. Entonces empezamos a entender la dinámica de cooptación de bandas y la dinámica de la criminalidad en la ciudad en términos de herramientas matemáticas. Y ahí fue aún más claro para mí que la física que podía hacer tenía que salir de la universidad. Y vino uno, no es el caso de ustedes si son un fundadores únicos. En el caso mío, yo recibí a Joseph, que es mi socio ahora, venía a hacer maestría conmigo y tenía esa misma idea de transformar conocimiento en soluciones. Nos encontramos y arrancamos One. Arrancamos sin saber cómo llenar los formularios de la Cámara de Comercio. Nos equivocamos un par de veces, nos asesoraron, pudimos organizar todo y la idea ha sido la de, Yasmín hablaba ahora de cerrar esas brechas a países como el nuestro. La ciencia llegó, la ciencia no se desarrolló. Entonces, a veces a uno le cuesta entender ese vínculo o la importancia de desarrollar la ciencia para apalancar la economía, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que los británicos tuvieron un imperio tan grande por cosas tan sencillas como descubrir que los marineros se enfermaban por falta de vitamina C y poder llevar limones o cómo suplir esa ah, deficiencia durante viajes de meses. Y eso les permitió tener un imperio del tamaño que tuvieron. Entonces, cosas tan sencillas de la ciencia apalancadas en la economía, nosotros apenas estamos empezando como a asociarlos. Por eso son técnicas extranjeras o son laboratorios extranjeros e iniciativas, como veo yo, como los de los tres, apuntan a eso, a cerrar brechas, a decir, mira, desde aquí se puede hacer, se puede desarrollar tecnología que puede competir en mercados más desarrollados. Y esa ha sido la intención nuestra, cerrar esa brecha y transformar conocimiento en soluciones, Dani. Yo lo conversaba contigo alguna vez, uno puede intentar resolver muchos problemas, pero o se enfoca en uno y lo resuelve de verdad y agrega valor, porque innovar no es solo tener buenas ideas, es resolver retos y agregar valor. Y entonces o uno se convierte en un océano de soluciones de 1 centímetro de profundidad o realmente innova en un sector. Esa es como un resumen la historia nuestra, Dani. Brutal. Muchísimas gracias porque da un gran contexto, sobre todo justifica por qué están acá y por qué tienen el reconocimiento que tienen sus organizaciones. En esto que hablabas, en la analogía o en la historia de los británicos, hay un tema de identificar oportunidades. Y yo quiero arrancar por ahí porque es el inicio del proceso. Muy seguramente, y Juan ahorita nos contó varias de cómo se le ocurrieron varias ideas alrededor de sus productos. Quiero entender ese proceso de encontrar oportunidades, cómo se encuentran, cómo en sus organizaciones identifican la próxima gran idea, cómo la priorizan, qué hay detrás de escogerla realmente. Arranquemos con Juan. Em, yo creo que hay un reto grande en la innovación y es si uno hace lo que el mercado espera o lo que realmente puede cambiar las reglas del juego del status quo de ese mercado. Y te lo digo, por ejemplo, con uno de los productos nuestros que salió hace poquito al mundo, que es Unpaint. Y Unpaint es la primera pintura arquitectónica removible del mundo. Y
le pusimos un nombre que era totalmente antagónico, la pintura que no pinta, o sea, on paint, no pinta. El dominio.com era barato, cuando algo con paint era carísimo. El tema de todo lo que hablábamos de una pintura que no durara, todos los pintureros nos decían que estábamos locos. O sea, me decían, eso va a chupar polvo en la parte de atrás de una bodega, eso no se va a vender, eso no va a funcionar, eso. Y lo que yo pensé con eso, más que vender pintura, porque yo creo que a diferencia de que Leo busca problemas, cómo resolver problemas, em, mi pensamiento es como de observar. Yo tengo una conferencia que dice que em, las preguntas es lo más, y que uno se haga preguntas es lo más importante. Y yo creo que radica en lo que Leo practica, que es preguntarse uno todo de cómo funciona, cómo se hace, por qué, para cuándo, absolutamente todo. Y, y para mí es en el tema de Ampain fue como, ¿por qué no algo que sea sencillo, que sea práctico para la gente? ¿Por qué no le puedo poner el color a la mesa? ¿Por qué no le puedo poner el color a mi puerta? ¿Por qué no le puedo poner el color a la pared y quitarlo? ¿Por qué no puede haber una pintura que yo me pase a una casa, la alquile, pinte el muro y cuando me vaya a ir la quito y le dejo la casa tal cual estaba el dueño sin tener que pasar por todo el drama que es pintar o repintar? Entonces, eh, creo que el dilema de innovación radica de cómo inventarse algo nuevo. En mi caso, ha sido más la observación de el día a día de las cosas, porque nos acostumbramos al que ya está hecho así y porque ya está hecho así, pues lo mejoro. Y hay un tema que se llama innovación incremental, que es lo que hacen casi todas las multinacionales, que es como mejoro mi producto existente, pero sigue siendo la misma solución. Muy diferente a lo que es una innovación disruptiva, es cómo cojo mi producto existente, mi vaca sagrada dentro de mi portafolio y la reemplazo. ¿Cuántas empresas se pueden dar el lujo de empezar a pensar de cómo reemplazo el core de producto que soy yo y me mantengo vigente en el tiempo? Y eso que a mí me encanta hacer, cómo cuestionar. Por ejemplo, yo tenía el tema de los rayones de los vidrios. Yo iba, quitaba los rayones de los vidrios, pues yo decía, el vidrio no se debe rayar, ¿sí? No se debería rayar. Entonces, si yo me invento algo para que no se raye, se me acaba mi negocio. No, transformo mi negocio en la solución real que deberíamos tener. Hoy en día, en mi opinión, tenemos un montón de tecnología ya disponible y la gente no está haciendo mucho con ella para desarrollar. Yo tengo una teoría. Dentro de 50 años vamos a tener el 65% de los productos que vamos a estar usando dentro de 50 años no existen. Y dos, en mi industria no existen los materiales sostenibles para hacer esos productos. Entonces, ¿qué cantidad de oportunidades hay para hacer cosas en los próximos 50 años? Enormes. Pero ¿cuántas personas realmente se están preguntando de cómo te reemplazo la camiseta que tenés puesta por otra cosa? ¿O por qué? Porque el algodón ya está inventado. Entonces, ¿por qué voy a competir? No. Uno para arrancar, todas las empresas grandes arrancan en un garaje o en un sótano o en cualquier parte, pero es de arrancar y de tener esas ganas de cambiar ese status quo y no entregar lo que el mercado está esperando, sino la solución que el mercado no sabía que necesitaba. ¿Cómo mantener, y esto creo que aplica para los tres, cómo mantener viva siempre esa esencia de innovación? Porque llega un punto, Juan, donde uno muy seguramente crece un montón y tú dirás, oye, un Paint está dando todo lo que tiene que dar, estoy bacano. ¿Cómo siempre mantenerse inquieto para romper tu propio mercado? Creo que ese es el gran reto. Me gustaría arrancar contigo y luego hacerle esa pregunta a Yasmín y a Leo. Ve, te doy un ejemplo. Nosotros en Glass nos hemos inventado cosas realmente disruptivas. Nos inventamos un producto que reemplaza el plástico, como lo hablaba Jasmine, la ley de plásticos de un solo uso en el país iba a entrar en vigor y nosotros nos inventamos la primera solución que reemplaza las películas plásticas en la construcción, no por plástico, sino por otro producto completamente diferente, pero que cumple para lo que la industria lo necesita y es biodegradable, decarboniza, tiene un montón de cherries on the top. em, pero ahí no para. Entonces, mira que pasamos de un producto que era para proteger en construcción a una pintura arquitectónica removible y un producto que sale ahorita en junio que se llama Thermglass y que por eso estamos aquí en Andy Más País. eh, Empecé a cuestionar el tema del aislamiento térmico. Yo no entendía por qué se habían tecnologías tan eficientes en el espacio para hacer aislamientos térmicos ultra delgaditos, por qué no estaban aplicados a la construcción hoy. ¿Quién dijo que era costoso? ¿Quién dijo que innovar
en nuevos materiales y sostenibles, tenía que ser más costoso que lo que lo que el líder del mercado actual estaba haciendo. Y nos inventamos un producto que nosotros le dimos al material Thermglass, todavía no sabemos cuál va a ser ese nombre de mercado final, pero es un producto que va a salir en pintura y en estuco, por así decirlo, como en plaster, y garantizamos que con 1 milímetro de espesor vas a tener 10 grados Celsius de diferencia entre el interior y el exterior de tu casa. Nosotros hicimos pruebas, por ejemplo, en Cali, en Colombia, con una constructora muy importante a nivel nacional en vivienda de interés social que acá puede tener una vivienda de interés social diferentes a concreto y muros vaciados, ¿sí? Y logramos que un apartamento u otro tuviera 7 grados de diferencia solamente usando nuestro material. Eso es una locura en términos, y luego me corregirá, en términos de eficiencia energética, eso va a cambiar el mundo. Estuvimos reunidos con el Ministerio de Minas y Energía de Arabia Saudita, un país que eh, genera su energía con térmicas porque es supremamente barato para ellos generar con térmicas la energía, pues están sentados en la mata del gas y del petróleo, y que vos le podés decir, venga, no tiene que cambiar su red, su grid, ¿cómo es que se llama, Leo, esa parte de como la matriz energética del país? Siga produciéndolo, pero consuma menos. Y si usted consume menos, puede llegar a ser hasta más el impacto que genera, que inclusive cuánto genera de CO2 generar un panel solar. Pues empecemos a pensar realmente en el impacto. Entonces, no necesariamente la innovación está dada en que nos tenemos que inventar nuevas formas de generar energía o nuevas formas. No, cómo consumimos menos. Porque la sostenibilidad también radica en el sentido de cómo se hace sostenible en el tiempo una tecnología, sea de recursos, sea de emisiones, sea de un montón de cosas. Y nosotros decir que podemos cambiar un aislamiento que tiene 8 centímetros por ley en Arabia Saudita, donde tienen que meterle a esto por el tan expandido que es el mal llamado icopor, para hacer el aislamiento, y que nosotros con 1 milímetro reemplacemos esos 8 centímetros. ¿Cuánto te ahorras en acero, en concreto, y puedes reducir tu tamaño de los muros y absolutamente todo? Ahí es donde empezamos a revisar y hacer realmente innovación. Pero ¿de dónde sale esa idea? Me parecían horribles los mini split de aire acondicionado de las habitaciones. Eso me parecía a mí una cosa horrible. Yo dije, pero nosotros, ¿por qué tenemos que en Medellín, en este clima, porque mi habitación es más caliente de noche que afuera? Y empecé a entender de la ley de la termodinámica, y todo se cuenta que la temperatura sigue funcionando, pero ¿cómo hago para que esa temperatura no me llegue nunca adentro? Y ahí es donde empezamos a cuestionarnos de cómo lo podíamos lograr, pero la idea parte de que, cosa tan fea, de observar. Brutal, brutal. Vuelvo con ustedes con esto mismo, y es un tema de cómo mantener viva esa esencia que ustedes le metieron a la creación de la organización, de ser una organización innovadora todo el tiempo. Juan lo hace a través de observación, ya nos contará cómo hace que eso se impregne con el equipo, cómo lo logran ustedes con su equipo, cómo mantienen esa llama viva de la innovación. Bueno, no, válido. En nuestro caso es diferente. Yo pienso que la observación es un buen punto, pero en el tema de servicios es complejo, porque en el sector servicios innovar tiene otra connotación y es más de descubrir. Ya ahí no es tanto de observar, sino de descubrir. Innovar en servicios es complejo. Cuando tú tienes un laboratorio que es una plataforma simplemente analítica, pues tienes muchas herramientas, pero tienes que ir es a descubrir para qué son útiles y a qué le agregan valor. Entonces, en nuestro caso, innovar ha sido una tarea de descubrimiento en todos los servicios que tenemos. No solo entender por qué y para qué una empresa tiene que analizar contaminantes, sino cómo le podemos dar valor. Ahorita, pues antes previo hablábamos y Juan nos decía, es que no hay nada que pueda decirme la composición química exacta de algo. Y yo le decía, no, sí, nosotros tenemos cromatógrafos de gases masas, triple cuadrúpolo, que sí son capaces. Entonces, también en esa conversación tan mínima que tuvimos, es descubrir que hay muchos de nuestros servicios analíticos que muchas de las compañías de Colombia no saben para qué se pueden usar. Muchas de las compañías a hoy no saben que la tecnología que ya tenemos incorporada en muchos de los laboratorios de Colombia dan más información que la que existe, ¿sí? Y que a hoy sí queremos saber por qué X material tiene X propiedades,
a través de la química, ya también analítica de laboratorio, podemos descubrir qué otras potencialidades puede tener. Entonces, el tema de innovar en AUSLAB ha sido un tema mucho de descubrimiento, mucho de llevar y acercar esas herramientas tecnológicas que hemos inspeccionado, diría yo, explorado en el laboratorio y darlas a conocer a muchos equipos de I+D+I en la industria y decirles: "Ve, esto sí se puede hacer, vos sí puedes acelerar un poquito más la vida útil de tu producto, vos sí puedes llegar a puerto no con 6 meses, sino con 18 meses de caducidad, rediseñar esos estudios, aportarles conocimiento también de la ciencia de los alimentos, por ejemplo, que es un sector en el que AUSLAB es súper fuerte, y en cannabis medicinal también, aportarles conocimiento desde la ciencia aplicada y ayudarles a innovar en sus procesos. Nosotros hacemos un proceso muy bonito que no es solo crear en AUSLAB servicios o diseñar servicios y herramientas, sino conectar con industrias que requieran ese conocimiento para innovar, porque básicamente no toda la industria colombiana está dispuesta a innovar. Hay una industria tradicional, y Juan ahorita lo mencionaba claramente, una industria tradicional que uno pensaría: ve, no innovan porque no es negocio, o no innovan porque esto no va a ser, eh, no va a pegar duro en el mercado. No, muchas veces no innovan porque es una estructura tradicional, diseñada así, para productos tradicionales que tienen un buen mercado y que dan una rentabilidad y la gente está cómoda con eso. Entonces, también es entender a qué industria les aportamos valor. Para Oslab ha sido un gran trabajo poder navegar en estas compañías. Nosotros tenemos codificados más de 2.500 clientes, pero esos 2.500 clientes, pues, 50 quieren innovar. Los otros 2.450 tienen commodities en el mercado y están cómodos con eso. Entonces es descubrir esas 50 compañías, esas 40 compañías en las cuales tú has visto que nos mencionan mucho. Esto lo hicimos con AvoSlab, esto lo hicimos a través de los servicios de AvoSlab, es descubrir esas compañías que necesitan y qué herramientas tiene AvoSlab para aportarles valor y que puedan innovar. Entonces nuestro trabajo de innovación no es en el laboratorio, nuestro trabajo de innovación es en conexión con las empresas que requieren nuestras herramientas analíticas para poder desarrollar productos, y en cada producto, proceso, industria que tocamos es entender esa industria, cómo funciona, cómo puede aportar valor y cómo AvoxLab le puede ayudar a hacer una plataforma a través de sus servicios analíticos para crear cosas distintas. Entonces es un modelo de innovación difícil de entender. A mí cuando me dicen AvoxLab es un laboratorio, yo les digo: sí, somos un laboratorio, pero no somos solo un laboratorio, somos una plataforma de servicios que va trabajando la innovación como un eje fundamental para desarrollar cosas nuevas. ¿Y cómo seguimos haciéndolo todo el tiempo? No paramos de relacionarnos con industrias, no paramos de conocer a nuestros clientes. A muchos de nuestros clientes les aportamos valor diciéndoles cosas que ellos ni siquiera saben de sus productos. A nosotros nos llegan a veces productos para una cromatografía, por ejemplo, de gases masas, solamente para hacer un contaminante que les pidió X ente regulatorio para exportar. Y a través de un cromatógrafo de gases masas, yo ya me siento y le digo: venga, ¿usted sabe el producto que usted tiene, como es de alto en zinc, en tal cosa? ¿Sabías? No, nosotros no sabíamos eso, el proveedor de la materia prima nunca nos lo dijo en la ficha. Yo: ¿tú sabías que tu producto tiene más aplicaciones en tal industria que en la que tú incluso lo estás poniendo? No, no teníamos ni idea. Y ya empiezan otras conversaciones de valor, donde no es un laboratorio que le está haciendo un análisis de zinc o un análisis de acrilamida o de X compuesto o contaminante, sino un laboratorio que le está diciendo: venga, algo que usted no ha visto, yo lo vi porque su muestra pasó por mi laboratorio. Y a veces conocemos más el producto que los mismos productores, porque tenemos un poquito de conocimiento y de ciencia detrás de lo que hemos visto. También lo hemos nutrido con muchas otras herramientas sensoriales, con paneles entrenados, por ejemplo, con pruebas muy disruptivas para ver contenido micronutricional, súper al detalle. Entonces yo creo que esa labor que hacemos está más en no parar de sorprendernos y de descubrir, y en esas ganas que tenemos. Tenemos un equipo de trabajo de más de 50 profesionales en química, microbiología, biotecnología, ingeniería, y todos compartimos el ADN que nos encanta descubrir cosas nuevas. Entonces yo pienso que mientras esté ese ADN en AUSLAB, vamos a seguir descubriendo cosas y llamando a las industrias y decirle: "Ve, sabemos algo de tu producto que tú no sabes", y dándoles ese valor agregado.
Brutal. Observación, preguntas, indagación y un poco de evangelización de lo que hay. ¿Cuál es tu técnica, Leo? Para bien o para mal, si uno es un martillo, todos son puntillas, ¿no? Entonces, con eso, ¿a qué me refiero? Que parte del ejercicio nuestro es el de conocerse uno y saber de cuáles son sus capacidades, cuáles son sus limitaciones. Nosotros mm, mm, tenemos unas herramientas, unas capacidades y hemos estado en 2 o 3 sectores de la industria porque tenemos conocimiento de esos sectores. Lo que nos ha permitido movernos de uno a otro son las alianzas, la colaboración y la co-creación. Entonces, es identificación de fortalezas y colaboración. Nosotros arrancamos con, hace poco, voy a mencionar esto y luego por qué llegamos a Andy Más País. En el 2000, hace un par de años, ah, afrontamos el reto de construir el primer observatorio de jurisprudencia de la ley de restitución de tierras con inteligencia artificial. Para que te hagas una idea, hoy se han proferido alrededor de 12.000 sentencias de restitución de tierras y que un humano haga el análisis y revise si los jueces y magistrados están aplicando la ley como la deben aplicar con un equipo de 20 personas tomaría 7 años y costaría alrededor de 30.000 millones de pesos. Con, con socias nuestras del sector legal, de una empresa de Bogotá, se llama Gestión Predial Simple, nos unimos, ellas tenían el conocimiento jurídico, nosotros teníamos las herramientas y en menos de 6 meses y por 10% o menos de ese presupuesto, le pudimos entregar al país y a las víctimas este observatorio. Entonces, aquí fue un asunto de identificar cuáles son mis fortalezas y esa intención de transformar, ¿no? Y de agregar valor. ¿A través de qué? A través de colaboraciones con personas que conocen su negocio. Ahora arrancamos con otra iniciativa, una empresa de consultoría en Australia para visados. Ellos dicen, vea, a- todo el sureste asiático está continuamente pidiendo asesorías para venir a Australia a estudiar. Nosotros tenemos alrededor de 30 abogados y no somos capaces de, de cubrir todo el mercado. Entonces ellos tenían esa necesidad, nosotros unas capacidades, otra vez co-creamos juntos y ahora estamos lanzando un agente de asistencia de visados para Australia inicialmente. Entonces, ¿en qué soy fuerte yo? ¿Qué puedo hacer? Y cómo me uno con otras personas que tengan otras fortalezas complementarias y cómo nos vamos nutriendo. Para el caso de restitución, yo tomé todo el curso de Derecho de Derecho de Bienes Reales en los Andes. Me iba 2 veces a la semana al salón a tomar clase porque no podía guiar un equipo de desarrollo sin tener las ideas básicas del derecho, por ejemplo. Y a Andy Más País llegamos nosotros estamos en el sector como B2B, buscando optimizar también, como decía Juan, el asunto de la transición energética no pasa solo por descarbonizar. La UPME ya midió y dijo, la eficiencia energética de Colombia es 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que derrochamos el 60% de la energía que generamos en el país. Y Juan decía ahora el caso de Arabia, puedo consumir menos gas, pero imaginen aquí la situación que tuvimos con el fenómeno del Niño. Uno dice, la matriz energética de Colombia tiene como un 60% hidráulica, es muy verde, pero el nombre del juego en este caso no se llama matriz energética, sino firmeza. Y la firmeza es con cuánta energía de verdad puedo contar yo en un momento de estrés hídrico. ¿Y quién nos da firmeza en Colombia? Las térmicas, quemar gas y carbón. Más del 60% de la firmeza del país viene de ahí. Entonces, si, si yo abordo ese reto
no tengo que no, sí, construir granjas inmensas de paneles solares para generar, que puede que sí, y lo que puedo hacer es exportar, pero la transición energética no es solo generar más energía limpia. Lo que pasó hace 2 días en España, creo que fue, o ayer, se apagó el país. ¿Por qué? Porque muy bueno tener energía eólica y solar, pero si yo no tengo la inercia suficiente para afrontar un bajón de energía de este tipo, ¿qué pasa? Se apaga el país, se apagó. ¿Por qué? Porque es un sistema eléctrico muy liviano, digamos, no tiene la inercia que tienen las turbinas hidráulicas para cuando la demanda baja reaccione, ¿no? Aquí todo es electrónico. Entonces, no necesito, que sí, muy bueno desarrollarlo, pero lo primero es, si estoy derrochando el 60% de la energía, ¿qué hago con eso? Empiezo por ahí, porque me sale más barato, no tengo problemas de licencias ambientales, no tengo que hacer inversiones en gigantes. Lo que tengo que hacer es usar los datos, entender los procesos, optimizarlos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Identificar en qué capacidades tenemos, cuáles son nuestras fortalezas y salir a buscar los partners que están transformando otros sectores a un ritmo que, digamos, bueno, pero que pudiera acelerarse mucho más con la tecnología. Entonces, esa es la estrategia nuestra. Ay, creo que mi pregunta, Leo, sería, y fundamental, tener clara la capacidad, pero ¿cómo logras, cómo en la práctica te pones en las conversaciones con el partner correcto? Porque hablamos de tres vainas completamente diferentes: eficiencia energética, restitución de tierras y visado en Australia. ¿Cómo se logra eso? Teniéndola clara, ¿cómo te pones en la conversación que es? ¿Cómo lo logras tú? Estar en estos espacios, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegamos nosotros a restitución de tierras? No, yo en la academia entendí que lo único que puede controlar es hacer lo que tiene que hacer hoy de la mejor manera posible. No controlas nada más. Y llegamos a la reunión de restitución de tierras por un contacto en España, en una misión de innovación al País Vasco. Y empezamos a conectar con las personas, a escuchar cuáles pueden ser las necesidades, cuáles pueden ser los retos, y a partir de la identificación como de esas fortalezas llegamos. Entonces, los visados en Australia, redes de innovación, ¿no? Ahí llegamos por la red de innovación de Ruta N, por ejemplo. Y eficiencia energética, otra vez, redes de innovación. Llegamos a través del COSIER, que es el Comité de Integración Energético Regional, a estar presentes en los escenarios donde se discuten los problemas de industria. Nosotros como Guane no vamos a ferias de tecnología, porque el negocio nuestro no es la tecnología. Esa es una herramienta nuestra. Nosotros vamos a eventos, a charlas, nos vinculamos a redes donde se discuten problemas de industria, y ahí emergen esos vínculos. Ayer teníamos otra de estas conversaciones. Yo les contaba con líderes de innovación. Ustedes son las cabezas de sus organizaciones y, más que las cabezas, los creadores de las empresas que hoy representan. Em, Me llamó mucho la atención uno de los comentarios de estos directores de innovación, donde era un tema de una de las claves al final, dijo, es concentrarse en finalizar las cosas, en un tema de acción. Pero ustedes particularmente tienen un rol diferente. Ustedes de alguna forma trazan la visión, identifican la oportunidad, hacen las preguntas correctas, identifican dónde está eso otro que la empresa no está viendo. Entonces mi pregunta va hacia esto, y ustedes tienen una particularidad. Por supuesto, hicieron parte de Innovación Más País, pero sus equipos de trabajo iban a los espacios directamente. Ustedes los vi en algunos espacios, pero ustedes estaban en la cabeza haciendo lo que mejor saben hacer. Y uno de los temas claves, sobre todo en founders de startups, está en cómo realmente empoderar al equipo, cómo realmente lograr que esa visión la ejecute el equipo. Y quiero preguntarle sobre esto, porque tenía un almuerzo la semana pasada y sigue siendo uno de los grandes dolores del founder, cómo el founder divorciarse del día a día y lograr tener ese rol estratégico que permite guiar a todo el mundo. Entonces,
La pregunta concreta es, ¿cómo se empodera al equipo para que lidere un proyecto de innovación? El que quiera arrancar. Em, yo creo que el equipo primero tiene que creer en su líder, ¿sí? Cuando uno va a crear algo nuevo porque, y lo digo como líder, a mí me da pánico a veces lo que me invento o lo que quiero hacer y cómo le transmitís esa solidez de que vas por buen camino a tu equipo, cómo lo puedes solidificar para que cuando alguien cree en tu visión, crea el tipo de equipos que yo creo que tenemos nosotros. Porque cuando les imprimís a ellos em, que están haciendo algo que realmente, por más que el, 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 el mercado piense que no aplica, tú como convences a alguien que trabaje contigo cuando todo el mundo le está diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? O sea, ¿por qué estás trabajando allá? ¿Qué cosa tan loca? Eso va a fracasar. Pero cuando realmente uno como líder logra dar esa visión y uno perderle el miedo a la innovación y a hacer ese cambio, pues yo creo que, en mi opinión, al equipo y los equipos empiezan a convertirse en equipos sólidos donde también empieza a haber esa creatividad dentro del mismo equipo cuando se empoderan en que pueden hacer cosas que, que yo digo que es como honrar el futuro. O sea, darle el lugar al futuro hoy, así no exista, honrémoslo, creemos cosas, crear sin pedir permiso. Y cuando uno le empieza a dar esa chequera, por así decirlo, ese cheque en blanco a tu equipo de que creen y que propongan y que traigan las ideas o las soluciones, porque por ejemplo, a ella se le puede ocurrir algo, a Leo se le puede ocurrir algo, pero no puede ser la idea final y terminamos creando algo entre todos. Es cuando realmente se empoderan esos equipos de creatividad e innovación y llevan las cosas a final término. Y algo importante, lo que decía el líder que estuvo ayer, no sé con quién hablaste, pero yo tengo una palabra que en español lo he encontrado, la traducción se llama accountability, ¿sí? Y esa palabra en innovación yo creo que resume muchas cosas de las que hablamos nosotros, porque es realmente cómo llevamos a feliz término esa gran idea que nos dio. Pues eso aplica en mi equipo se motiva por ese tipo de cosas. Pero, ¿tienes algún ritual que tú digas, esto particularmente me funciona para que la gente esté así de alineada? Pues yo no, ¿Cómo los dices? yo más que un ritual creo que es mostrarles que mi equipo tiene un dicho coloquial, lo va a decir, bobos pero decididos, ¿sí? Y el tema es que si vamos a hacerle es a muerte. Y mi equipo confía en que, y confía porque ven resultados, no porque yo lo diga o porque, sí, 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 te doy un ejemplo con Ampen. Ampen sale al mercado, hacen 2 posts y en menos de mes y medio tienen 20 millones de views. Entonces, eso motiva al equipo que estaba detrás de ese producto a decir, man, ¿cómo se va a vender? ¿Cuánto se va a vender? Porque es una incertidumbre. Lo difícil de innovación y cuando uno crea algo realmente nuevo es, ¿cuánto vas a vender? Haga un presupuesto con algo así, dificilísimo. Pero le da ese valor al equipo de decir, lo estamos haciendo bien y les da ese como esa tanqueadita de ego, de felicidad, de muchísimas cosas de validación, creería yo. Entonces, más que un ritual, nosotros en realidad lo que hacemos es como decidir que lo vamos a hacer y lo hacemos. O sea, no solo lo hablamos, lo hacemos y algo que tengo es, no me diga que no se puede hacer, no se puede hacer hoy, pero ¿cómo lo vamos a hacer cuando sí lo podamos hacer? ¿Y qué tenemos que hacer para poderlo hacer? Pues yo soy de la teoría de que todo lo podemos lograr, a que no tengamos la tecnología suficiente hoy, que nos falte esperar 2 años, que falte que se inventen otra cosa en otra parte para que logremos hacer lo que queremos hacer, pero en algún momento lo vamos a poder hacer. Entonces la respuesta y la filosofía dentro de Glass es el no es el punto de partida porque ya estamos ahí, no es el definitivo, no es lo que nos define. Total, Yasmín. No, pues después de eso. Pues mira, no, yo creo que lo fundamental, y ahora les decía que nosotros somos más de 50 profesionales en química, microbiología, yo creo que lo fundamental de todo es enamorar a las personas más todavía de lo que hacen, o recordarles incluso a los profesionales que llegan a OSLAP
recordarles por qué estudiaron química, por qué estudiaron microbiología, o sea, por qué se fueron por las ciencias básicas. Porque muchas veces llegan a un laboratorio creyendo que van a hacer solo análisis. Entonces, aprendo a hacer un análisis, vengo y lo ejecuto, aprendo a manejar X equipo, vengo y lo ejecuto. Entonces, yo creo que, digamos, nuestra labor más grande es en ese onboarding, cuando recibimos a una persona en Ausla, le decimos, usted nos llegó a otro laboratorio a hacer análisis, ¿cierto? Y cuando empezamos a enamorar a esa persona de nuestra cultura y de nuestro ADN de innovación, y les empezamos a decir, acá usted va a ejecutar análisis, pero esperamos que usted, ¿cierto?, comparta con nosotros esta visión de entregar valor. Y cuando los chicos los empezamos a unir a los proyectos de investigación y ellos se dan cuenta de que no están haciendo un análisis de lactobacilos en microbiología, sino que están probando cuál de 3, 4, 5 prototipos de la industria sirven mejor para inhibir el crecimiento microbiano y para darle más vida útil a un producto cárnico o a un producto lácteo en el mercado, ya empiezan a entender que no están haciendo un análisis puntual, sino que están haciendo ciencia, que están utilizando conocimiento. Entonces es un trabajo de reenamorarlos de su propósito, de por qué estudiaron una ciencia básica, hacerlos compartir una misión, pero con convencimiento, no obligados. Yo creo que AUSLAB hace un filtro automático de las personas que trabajan en la empresa, porque en AUSLAB persisten y permanecen en el tiempo aquellas personas que de verdad aman lo que hacen, lo que les gusta hacer, que es trabajar en laboratorio. Y lo otro es que tenemos muy alineados como los propósitos de la empresa y los compartimos con todos. Digamos que no son misiones secretas, ni son planes estratégicos que están en un Word o guardados para una junta directiva. Somos todos gente muy joven que comparte esa visión desde el principio y lo abrimos. Abrimos el libro a todas las personas que trabajan en AUSLAB y les decimos, estos son nuestros sueños, son nuestros objetivos a corto plazo, a largo plazo, y los invitamos a que aporten valor también, a que entreguen sus ideas, a que caminen ese camino con nosotros, pero disfrutándoselo también. Entonces yo creo que parte pues de nuestra estrategia siempre es enamorar y reenamorar a los que ya de alguna manera venían en este campo de las ciencias básicas, pero reenamorarlos para un propósito mayor del cual todos estemos convencidos. También pienso que en una empresa es muy difícil que se logren objetivos cuando la gente no está convencida de lo que está haciendo, por mejor que tú le pagues. O sea, por mejor que sea el salario, si la gente no está convencida de que está aportando a algo, que hace parte de una misión más grande, que está haciendo algo que va a solucionar algo en la industria o que va a generar un valor, es muy difícil que la gente le aporte amor verdadero a ese trabajo y que se logren objetivos grandes y metas grandes. Nosotros llevamos 13 años caminando en la industria y en lo que hacemos. Y yo creo que una de las constantes que yo he encontrado con personas que llevan 8 años trabajando conmigo en el laboratorio, 10 años, 7 años, 5 años, 6 años, y yo les pregunto, ¿por qué te seguís viendo en AOSLab? ¿Cierto? Y muchos de ellos me han dicho que se continúan viendo en AOSLab porque no se han aburrido, porque todos los días siguen enamorándose de su trabajo, porque todos los días tienen retos nuevos, porque ven también lo que mencionaba Juan, que las cosas se logran. Entonces, que no es que el líder está diciendo como, venga, vamos a hacer esto súper grande, súper macro, y que lo ven solo ahí como una meta, muchos años, sino que ven cosas tangibles, ven logros tangibles, entonces se sienten contentos y felices de materializar eso que están aportando en el día a día. Entonces, yo creo que, en resumen, enamorar a las personas que trabajan con nosotros de lo que hacemos. Vuelvo al cómo. ¿Cómo tú los enamoras día a día? ¿Cuál es tu hack de enamoramiento? Bueno, yo creo que el mayor hack mío de enamoramiento ha sido saber que AOSLAB no es una empresa para mí. Sí, a veces cuando uno crea empresas pensando solamente en un lucro económico y en que yo me sienta muy bien con lo que yo hago, cierra como esa visión o ese portal a que los demás también disfruten y amen lo que hacen. Entonces, el cómo es entendiendo que AOSLAB es una empresa que le brinda oportunidades a todos los que están en ella. Yo una de las primeras cosas, yo creo que en lo que más he trabajado y está muy de moda hoy es el salario emocional. Darle visibilidad a mis colaboradores, que puedan estar ellos en Andy Más País y que se sientan dueños de sus proyectos de investigación y que vengan, los ejecuten. Y nosotros venimos desde la parte estratégica, desde la gerencia del laboratorio, a aplaudir, a decir lo logramos equipo, a ponerle las herramientas.
pero desde el principio empoderarlos con conocimiento, o sea, que el laboratorio sea una plataforma de formación, que puedan desarrollar también networking sin ser los profesionales, que muy bueno que AOSLab sea una plataforma para que ellos accedan a otros mercados también laborales y profesionales, haciendo que el laboratorio les ayude a cumplir sus sueños de vida. De hecho, hoy tenemos un proyecto que se llama Colibrí y es buscar que el 90% de nuestros empleados para el 2030 tenga vivienda propia. O sea, estamos pensando es que eh, AOSLab no sea solo para beneficio de un founder o de unos socios o una economía que genere dinero, sino que de alguna manera también las personas que trabajen en AOSLab tengan un propósito, que sea esa plataforma que les permita desarrollarse humanamente y profesionalmente. Entonces, el cómo también ha sido entendiendo que los negocios no son solo para un lucro económico personal, o para un conglomerado pues de socios, sino que cuando las personas encuentran una herramienta o una empresa como herramienta para crecer profesionalmente y económicamente, los beneficios se comparten. Eso es parte un poco de la esencia de las empresas Big, las empresas de la clase B, que de alguna manera tienen ese ADN de que los empleados también participen de dividendos y se beneficien, pero el trasfondo de eso es entender que todo el mundo va a hacer lo mejor cuando siente que tiene un beneficio mayor detrás y que no es un empleo, no es un empleo, sino que es una plataforma que te está permitiendo ser quien quieres ser. Leo, hack de liderazgo. En la pregunta anterior yo decía conocer las fortalezas de uno. En esta es conocer las fortalezas de su equipo, ¿no? También. Y el equipo nuestro son desarrolladores, son científicos de datos, matemáticos, físicos, que podían estar haciendo lo mismo en otra parte. Pero ¿qué hacemos nosotros? Mm, Otra vez lo del propósito. Tiene que ser muy claro que estamos transformando, que la ciencia que ellos quieren hacer, la pueden hacer aquí, que los problemas que están resolviendo aquí pueden incluso ser más demandantes intelectualmente que los que puedan estar resolviendo en la academia y que además tienen un impacto concreto. Entonces, los, ese mensaje está ahí como a repetición, mostrar, lo habrá hablado lo de la restitución de tierras, pero tú decías, como ahora en un aeropuerto, había una persona de UNICEF, estuvimos conversando, luego apareció otra persona, luego, ¿en qué va eso? Va eso en que estamos construyendo en la fase final como de lanzar una banda, una manilla que contenga la historia clínica de los niños migrantes. Entonces, todos los niños que vienen, por ejemplo, de Venezuela a Colombia en el tránsito por el Darién, los vacunan allá, los vacunan aquí, no saben qué enfermedades, no saben qué medicamentos, no saben. Entonces, la información de la historia clínica de un niño migrante está dispersa en todas partes. Entonces, esos son sobrecostos para la, la las entidades de apoyo humanitario, pueden ser riesgos médicos para el niño. Entonces, es el tipo de problema donde la ciencia tiene que entrar y tener un impacto. Entonces, cuando yo que estudié ciencias básicas o las personas de ciencias básicas que entran con la idea de investigar, encuentran un lugar en el que pueden investigar, que tienen retos intelectuales, que lo que hacen tiene un impacto social, eso enamora a las personas. Y soltar la pita también. A mí eso me ha costado, pero si uno no lo hace, no hay forma de crecer, ¿no? De escalar. Entonces decirle a los equipos: "Vea, este es su proyecto, usted respóndame por eso, resuelva, mire cuál es lo mejor, que tenga libertad y de poder proponer, ejecutar y recursos, porque si yo solo les permito a las personas proponer y contar sus ideas y las personas ven que nunca pasa nada con lo que sugieren, pues se frustran también, ¿no? Y eso entonces son las decisiones de apoyo, tienen que verse respaldadas con una inversión, claro, de inversión del tamaño que podemos hacer nosotros. Pero es eso, y
valorar el talento. Nosotros teníamos el caso de una persona, un niño muy brillante. El trabajo de él en Juan era hacer lo que él quisiera, porque todo lo hacía bien. No importa el proyecto al que llegara, en todos aportaba. Y él se sentía pues motivado. Ahora ha estado haciendo un doctorado en el MIT y a veces escribe como que hay para hacer, ¿no? Y entonces es eso, como ver al otro también e intentar que el otro encuentre en el espacio, en la medida de lo que tú puedas hacer, ese espacio donde puede crecer y sentirse motivado. ¿Cómo se libera uno de tener estos megatalentos, de esa ansiedad de "Uy, se me va a ir, ¿cómo lo mantengo contento"? No, se ¿Cómo van a ir. funciona No, eso en la conversación? el- el- ¿Siempre se van? sí, Ok. sí, siempre se van y hace parte como del crecimiento de ellos y de nosotros. Yo, todo lo que pueda hacer porque los otros se puedan ir. Claro, yo tendré que ver dentro de mi planeación estratégica, ver cómo mm, compenso eso. Pero que las personas sientan lo que decía Yasmín, que si uno puede ayudarlos a que vayan a un lugar donde puedan tener en principio más oportunidades, pues una maravilla. O sea, que ellos se sientan apoyados incluso en eso. Y, y eso hace que incluso no se vayan, ¿sí? O sea, que ellos sepan que cuentan con todo el apoyo, con las cartas de recomendación, con las llamadas que se necesiten, porque la prioridad también es que ellos crezcan y eso se van a ir. Eso es la... Buenísimo. ¿Qué es lo más jodido de innovar, Juan? Yo creo que el verdadero trabajo de innovar no es inventarse las cosas geniales o cosas maravillosas, sino tener la resistencia de llevarlas a cabo, aunque el mercado todavía no las acepte. Para mí, eso es uno de los retos más grandes que vivo yo, porque cuando uno realmente hace algo disruptivo, nadie lo está esperando, nadie lo está pidiendo, pero uno, desde la visión, puede ser miope, ojo, muy teleobjetiva, eh, pues ve la solución. Entonces yo creo que lo más difícil para mí es tener esa resistencia de que uno sabe que está en el camino correcto, de que la solución que uno tiene, bueno, sin ser terco, ¿no? De la solución que uno tiene realmente puede llegar a cambiar ese paradigma, eso lo que uno está innovando y tener la resistencia mientras que el mercado te acepta. Tú ahorita hablabas justamente de la incertidumbre, del cómo haces un presupuesto con algo incierto, cómo gestionas tú la incertidumbre en eso. Tengo una intuición, tengo una pregunta que creo que nos va a llegar a valor Pero con respecto al presupuesto, con respecto a innovar. con respecto a innovar, con respecto al retorno de un proyecto de innovación, con retorno a que un proyecto sea Yo exitoso. creo que uno empieza a cuestionarse, pues uno tiene que tener dos habilidades. Uno, que uno puede ser un soñador y crear muchas cosas, pero también tienes que tener la capacidad de ser un asesino de tus propias ideas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces a uno se le ocurre algo que realmente cuando uno ya mira si uno lo puede lograr o no, uno mira hasta dónde puede llegar el producto y si realmente ese producto tiene un mercado objetivo interesante para uno ir a pelear, porque si uno se inventa algo para ir a pelear por X cantidad de millones, pues no justifica el desarrollo. Mientras que si tienes un mercado que es billones de dólares en el mundo y puedes irlo a hacer algo disruptivo, pues desde que empeces vas a empezar con algo interesante en facturación. Y yo creo que todo tiene que terminar siendo negocio, en mi opinión. Cuando hablábamos, por ejemplo, de sostenibilidad y de innovar en cleantech y todo este cuento que eso ha sido como una burbujita que se ha desinflado también, creo que hay que desromantizar el hecho de innovar porque sí, sino yo innovo, pero detrás de eso tiene que haber un negocio para poder que mi innovación o lo sostenible que es mi innovación sea sostenible en el tiempo y sea negocio, ¿sí? Creo que así lo vemos nosotros en Glass. Nosotros tratamos, o el equipo trata de mirar, listo, vamos a inventar algo. ¿Quién es el cliente? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es el valor de ese mercado? Es un producto que le va a desarrollar a un segmento específico en el Putumayo. Man, yo no me meto allá por más que eso sea millones. No, no me meto. ¿Por qué? Porque en algún momento se acaba. O llega otro y va a competir ya es por precio.
cambio, cuando vos llegas y entras a un mercado que es, a mí me encantan los océanos rojos. No sé si han visto esa comparación que es el océano azul y el océano rojo. A mí me encantan los océanos rojos. ¿Por qué? Porque es donde realmente se genera la innovación para convertirte en ese océano azul. ¿Sí? Pero a la gente le da pánico meterse en ese océano rojo. ¿Por qué? Porque voy a competir con esta multinacional, no, viejo, ellos están pensando en cómo mantener su océano rojo y que no le roben ese peso, diferencia que tienen con la competencia. Ellos no están pensando en reemplazarse en lo que son en el océano rojo. Entonces nosotros miramos esos mercados maduros, esos mercados que sean grandes, mercados que sean de volúmenes y de numérica impresionante, para poder que lo que hagas, si coges un pececito mediano en ese, déjala tu compañía, es una compañía mediana ya. Y a eso le apostamos, que realmente la innovación que hagamos nosotros sea un impacto, pero que el impacto sea real, que el impacto no sea por decir, ve, es que Glass decarboniza con sus productos. No, no, no. Es que si no vendes, no decarbonizas. Entonces, si no, ¿cuál va a ser mi venta? ¿Cuál va a ser mi retorno? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar esa industria? ¿Y qué tamaño es? Hablaste de tamaño de mercado. Qué otro elemento te ancla al momento de matar un proyecto? Eh, que los costos no estén alineados. ¿Por qué? Porque yo no puedo inventarme algo para sustituir un incumbent, algo que esté de incumbent en el mercado y yo llegue valiendo un 50% más. O sea, no lo voy a vender. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que es negocio. Entonces vos hablas con un cliente y te dice, ah, sí, vos me puedes reducir la eficiencia energética, pero prefiero pagar más porque tu inversión es como si redujera en 10 años ese costo. No, tienen que ser cosas que realmente sean sostenibles rápidamente, que realmente el cambio se dé fácil, que no haya fricción en temas de precio, de venta a consumidor final, que los ahorros sí existan o que eh, con lo que hagas el producto, en el caso de nosotros que hacemos productos finales, pues la materia prima, no, yo no esté creciendo 3 matas en el jardín de atrás para crear esta tecnología, sino que haya fuente suficiente en el mundo y que sean commodities, porque el hecho de crear nuevos materiales no significa que voy a crear nuevos elementos, es la mezcla de esos elementos lo que me generan nuevos materiales. Entonces, eh, pues mis barreras para yo matar un proyecto es, hicimos algo bueno, no le seguimos al costo, con volumen podemos llegar a costo, sí, lo mantengo. Sí, con volumen no pasa nada en el costo, no, se mata. Realmente, o por ejemplo, si es más costoso, no se tiene que matar por costo específicamente, sino, pero si es más costoso y tengo un montón de herramientas que le da ese producto nuevas al cliente, aparte de la que valor agregado suficiente. Te doy un ejemplo, nosotros tenemos un producto que ese mercado es costo, 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 y nosotros no hemos cambiado el costo del producto en los últimos 3 años, ¿sí? Y generamos un producto de valor agregado para esa industria que peleaba por costo. Y le da mejores acabados, y le da menos desperdicio, y le da más rendimiento, y le da un montón de otras cosas que no necesariamente le daba los que estaban. Entonces, y salimos un poquito más costosos en su momento. Eso es lo que a lo que yo le apuesto, que realmente sea negocio y que sea sostenible el negocio en el tiempo. Si vos me decís, ve, Juan, te vas a meter en una innovación que te van a matar en los próximos 5 años, yo no me meto, por más que sea negocio en los próximos 5 años. Yo busco innovaciones que sean sostenibles en los próximos 20 años. ¿Por qué? Porque esto va a seguir iterando, o que al menos esa primera innovación pueda llegar a tener una familia de innovaciones posteriores que complementen esa innovación. Pero matar productos, los mato es cuando realmente vemos que el valor agregado no es suficiente para sostener un costo superior al incumbent o que realmente no es viable escalarlo globalmente, porque yo no pienso en una compañía local ni latinoamericana, sino global. Todos los eh, productos que nos hemos inventado, todo lo que nosotros le apostamos, es que sean productos que puedan ser usados en cualquier parte del mundo y que puedan ser escalados en cualquier parte del mundo supremamente rápido y por eso decimos que somos una compañía plug and play, ¿sí? Porque nosotros no tenemos fábricas de producción, nosotros no hacemos absolutamente nada de eso, sino que digamos que copié ese modelo de Coca-Cola, que Coca-Cola tiene como un sirope y tiene embotelladoras en el mundo. Parecido funciona Glass. Brutal. Más jodido de innovar, Jasmine. Bueno, no, lo más jodido de innovar para nosotros, pues yo creo que ha sido la adaptación como a los cambios, ¿sí? Porque en el tema em, laboratorio, y principalmente industria de alimentos, cannabis, que son sectores muy fuertes de los que trabaja OSLAP,
los temas regulatorios son cambiantes, son desafiantes, porque a veces hay regulaciones no solo colombianas, sino europeas, em, que desafían la tecnología, ¿sí? De alguna manera son difíciles de cumplir. Entonces yo creo que lo más desafiante de innovar ha sido como esa capacidad de adaptarnos a los entornos cambiantes, a lo que hoy es un reto y es una brecha, pero mañana no es nada. Ya mañana está resuelto por 10 15 laboratorios en el mundo, ya está funcionando, entonces ya no es una incógnita. Entonces yo creo que una de las cosas grandes ha sido adaptarnos, tener la capacidad de cambiar el paradigma, ¿sí? De decir, hoy Colombia necesita conocimiento en cannabis medicinal, en técnicas de análisis y de servicios para cannabis medicinal, pero mañana lo necesita para el plástico y pasado mañana lo necesita para el nuevo desarrollo de otros materiales que van a salir al mercado y dentro de un mes lo necesita para la industria textil que está desafiando un reto. Y yo creo que es parte de lo que hicimos en la pandemia. En la pandemia nosotros, pues como AUSLAB, fuimos un laboratorio plataforma para certificar todos los tapabocas que se manufacturaron en Colombia. Colombia no es una industria manufacturadora de tapabocas, pero cuando te pones a ver qué laboratorio tiene la capacidad para, en pandemia, desarrollar los propios equipos de medición para medir las propiedades de los tapabocas que se manufacturen, certificarlos y dar fe ante certificadores como el ICONTEC y otras empresas de que estos tapabocas cumplen internacionalmente con las normas exigibles, solo estaba OSLAP, aunque habemos más de 100 laboratorios en Colombia. Entonces, digamos que una de las cosas que hemos demostrado como empresa es que no solo somos un laboratorio, sino que tenemos esas capacidades, incluso de diseñar un equipo de medición, ponerlo a punta, validar la tecnología, validar el software que utilicemos dentro del laboratorio, desarrollar las técnicas analíticas, alinearlas a las expectativas de una CTM, una ISO, una OASE, una norma internacional y ponerlo a punto para tapabocas, que es industria textil, o para alimentos donde está nuestro fuerte, o para cannabis medicinal, que es una industria incipiente, o para la industria del plástico, que es el 30% de la economía en Colombia, ¿cierto? Entonces, digamos que esa capacidad de adaptarnos, de tener la capacidad de cambiar de paradigma fácilmente y de aportar valor transversalmente a muchas industrias, no solo a la industria que sea más fuerte para nosotros. Leo. Sí, uno puede innovar en muchas dimensiones, ¿no? En producto, en servicio, en precio y demás, ¿no? Para nosotros, digamos que la parte de mantenerse en la tecnología, desarrollar los modelos, digamos que ahí no es tan difícil. Una de las cosas que sí fue difícil para nosotros por el mindset que teníamos fue entender que nosotros no vendíamos tecnología, lo que yo te decía, nosotros no vamos a eventos de tecnología, nosotros vendemos confianza. Y entender eso nos costó. ¿Confianza en qué? En si una empresa de utilities confía en que nuestros sistemas van a operar, no sé, ciertas máquinas, que la persona encargada de eso se pueda ir a su casa tranquilo, ¿no? Porque cuenta con ese respaldo, no con la tecnología. Entonces, empezar a construir esa narrativa, porque usted decía, no va en muchas dimensiones, pero en el caso nuestro, dejar de enfocarnos en la tecnología y enfocarnos más en eso que es lo que realmente ofrecemos nosotros, confianza, fue un reto. Y lo que Juan mencionaba también ahora de la renuncia, entender que la innovación, eso es una frase de cajón ya, pero que la innovación se materializa cuando el producto lo adopta el mercado y no cuando tengo la idea, y que la idea que uno puede tener hasta que llega el producto sufre todas las transformaciones, y que la innovación real se da no porque yo tenga una idea, sino en la capacidad de ejecutar esa idea, porque en el proceso de construcción aparecen todos los retos que uno quiera, y es cuando yo decía que los retos intelectuales a veces ahí son mucho más difíciles que los que uno pueda tener a veces en la academia, depende del problema en el que se decida abordar. Entonces, eso también fue, porque uno como físico teórico está en el mundo de las ideas, ahí todo es posible, pero eso no es innovar, ¿no? Es cuando tú resuelves y
y un problema real, un problema concreto del mercado. El mercado lo acepta, lo que decía Juan, el precio también. Había gente con las celdas solares orgánicas, para dar un ejemplo, en el MIT decían, esto solo se va a poder escalar cuando sea tan barato como el papel higiénico, porque celdas solares que se degradan, que tú pintas, que ponen en todas partes está, pero es muy caro. Entonces es cómo construyes y además eres costo eficiente en un mercado que empieza a intentar comoditizar todo. Entonces, mantener entonces, primero, transformar el delivery nuestro, ¿no? En entender qué es lo que realmente entregamos, la renuncia para ganar foco y que haya en realidad un caso de negocio. Conocí a Juan en una de esas misiones, fue en Alemania, ¿verdad, Juan? Juan, que es una de las personas que más admiro yo, conversábamos ahí sobre que es que uno no tiene que llegar a la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ser el negocio. O sea, yo no, no puedo tener un negocio y decir lo voy a hacer sostenible para cumplir este estándar. No, ahí hay un nicho de mercado gigantesco, hay muchas oportunidades, pero hay que hacerlo costo eficiente. Quiero cerrar por donde arrancamos, que arrancamos con la historia de que los llevó a crear lo que crearon, pero desde una perspectiva nuevamente personal y es cuál ha sido el costo de crear esto que nos llevan contando una hora y que nos han contado a título personal y si ha valido la pena. Yasmín, ¿quieres arrancar? Vale. Pues yo creo que uno de los costos más grandes es el tiempo y la vida personal de alguna manera. Yo pienso que de alguna manera todos los que han emprendido algo saben que para que esto sea exitoso y muchas veces salga a flote y se logre, requiere un gran esfuerzo personal, una dedicación muchas veces 24/7 que algunos no están dispuestos, tener toda su atención también concentrada en el negocio, en su desarrollo, en esas etapas tempranas, en lograr esos objetivos en el corto tiempo que te ayudan a apalancar el futuro de alguna manera de la compañía. Entonces creo que hay una gran renuncia personal en tiempo y dedicación, algunas renuncias también a veces profesionales, cuando entiendes que no es solo lo que quieres, sino también lo que puedes, ¿cierto? A dónde puedes llegar realmente con las herramientas que tienes hasta el momento. Entonces creo que esas son como las renuncias más grandes. A veces también hay que renunciar al ego, de alguna manera, porque estamos en un negocio, como lo mencionaba Juan. Entonces a veces hay unas renuncias también al ego en muchas situaciones o en algunos momentos, pero creo que todas esas renuncias se van también chuleando más adelante cuando te das cuenta que ya puedes soltar, que puedes delegar, que encuentras equilibrio, que la empresa crece, que vas materializando sueños también como en el tiempo. Entonces, son renuncias que valen la pena dentro del camino del emprendimiento y de hacer empresa. Gracias, Juan. Yo quiero leer algo cortico, Dani, y es que yo estoy cansado de que romanticen el emprendimiento. O sea, a mí me parece eso lo más... Desde el cine a las personas, todo el mundo romantiza el emprendimiento y yo me puse a pensar en eso en estos días y escribí lo siguiente, es cortico, si vas a emprender, hazlo con propósito. Estoy cansado de la romantización del emprendimiento. No, no todo es glamour, libertad y éxito instantáneo. Ser emprendedor desgasta, es levantarse cada día a pelear por una visión que muchos no entienden y que pocos apoyan. Es ser juzgado porque quienes nunca han estado en la arena, por quienes opinan desde la tribuna pero jamás han sentido el peso de una nómina, de un cliente que se cae o de un inversionista que no cree. Porque si algo es seguro en este camino es que la incertidumbre es la única constante, hablamos de la incertidumbre. Deber plata, pan de cada día. No tener con qué pagar, pan de cada día. Pero si hay algo más fuerte que todo eso, es el propósito. Si emprendes solo por dinero, te vas a quedar corto. No hay cheque que compense las noches de insomnio, el desgaste mental y las veces que has sentido que todo se viene abajo. Lo que realmente sostiene a un emprendedor es la convicción de que lo que está construyendo vale la pena, de que su impacto será más grande que él mismo. Lo más curioso es que cuando tu propósito es sólido, de alguna forma los problemas empiezan a resolverse. No porque sea magia, sino porque la visión es tan clara que terminan atrayendo a las personas correctas, el equipo, a los que creen en ella tanto como tú, y ahí es cuando todo empieza a encajar. Pero ¿cuántas personas tienen que creer en tu visión para que esto funcione?
Si la respuesta es solo tú, no vas a llegar muy lejos, pero si logras que tu equipo, tus clientes, tus aliados, tu mercado también crean, entonces tienes algo imparable. ¿Cuál es tu propósito? Yo creo que es eh, ser feliz, y eso lo entendí hace poco. Y yo creo que la felicidad para mucha gente está llena de adjetivos que resumen qué es estar feliz, y yo lo resumo en la tranquilidad. Y mi propósito como emprendedor es generar un negocio que genere impacto, pero que genere disrupción. Pues si tú me dices cómo te sueñas tu empresa, yo me sueño ser el siguiente 3M en el mundo, ¿sí? Pues sueños grandes, pero pues uno nunca sabe, you never know, ¿sí o no? Pero quisiera hoy, si tú me dices cuál es mi propósito, es generar una compañía que genere impacto en las personas que trabajan, que esas personas que trabajan en esa compañía generen impacto en el mundo con sus ideas y con lo que puedan crear y que puedan tener una vida tranquila. Yo creo que la vida es tranquila cuando te sientes satisfecho con lo que haces, cuando tienes tiempo para ti, para tu familia, cuando tienes un nivel de ingresos sostenible. No estamos diciendo que hay que ser millonarios, pero que que tengamos los ingresos suficientes para no estar con preocupaciones y aprender que cuando tengamos preocupaciones nos tenemos que ocupar. Yo te decía, o sea, yo reduzco el estrés mío cuando me ocupo, cuando realmente me ocupo de los problemas. Yo creo que mi propósito es ese, es realmente que la gente que trabaje conmigo, yo le pueda transmitir ese tipo de propósito. Gracias, Leo. Muchas renuncias también. Yo como sin falsa humildad ni nada. Yo terminé el doctorado y fui de postdoc a Toronto, a Harvard. Después gané 2 veces el premio de investigación de la Universidad de Antioquia, y como la persona más joven en ganarlo. La UNESCO me escogió como el joven científico del año en Colombia en 2018 y renuncié a eso. Yo decidí emprender y entonces, digamos, esa es una, a nivel familiar otras, ¿no? Entonces, lo que decía Juan, eso de romantizar el emprendimiento, no, es duro, no, Muy duro, es duro, muy duro. sí, y por uno ve las estadísticas y dice que creo que eh, en los 2 primeros años como que el 90% de las empresas, de las nuevas empresas quiebran. Ahí uno ve que es duro, además está en un país que es mucho más duro, en un contexto que es más duro, ¿no? Yo tengo amigos mm, en que con startups aceleradas por el MIT, con millones, decenas de millones de dólares en inversión, que quiebran. ¿Y cuál era su meta? Transformar conocimiento en bienestar, ¿no? Pasando por la felicidad, pasando porque el programa Colibrí, es cómo hago yo para que el conocimiento termine transformándose en bienestar para todos. Entonces, ese es un negocio muy difícil y en las condiciones de país, pues lo hacen mucho más duro. Entonces, no, muchas renuncias de todo tipo. Leo, yo tengo una pregunta final para ti y es, estamos hablando ahorita de nuestras hijas. ¿Qué haces para que tu hija cua- sea innovadora, emprenda? ¿Cuál es tu técnica allí? ¿Hay algo que haces particularmente? Yo creo que ella es la que termina enseñándome a mí. Yo la dejo ser, que se caiga, que coja el triciclo, que se estrelle, que se tire a la piscina. Una de las situaciones más estresantes ahora es salir a almorzar o cenar ya desde hace un tiempo. ¿Por qué? Porque yo nunca puedo sentarme a la mesa. Ella está explorando y quiere ir allá, quiere ir más allá, quiere que el papá la suba aquí, que la suba allá, que la baje, que se tire con ella. Entonces, no, dejarla ser. Y ahí La renunciaste a almorzar, tranquilo. sí nos también, Ya, también. está tranquilo. Mejor ni celo, ¿no? Sé que salimos a un restaurante y sé que yo no voy a comer con un pedazo acá, me voy con ella, luego otro pedazo, y sí, y pero vale toda la pena, igual que en el caso anterior que decías, esas renuncias valen la pena, sí, valen para mí
todas. Y no, dejarla ser, que explore el mundo, ¿no? Y acompañarla en ese proceso. ¿Alguno quiere decir algo final que sienta que quedó por decirse? Yo quiero complementar el tema de las renuncias. Creo que cualquier emprendedor que realmente transite muchos años siendo emprendedor, le pasa factura en la salud, en relaciones, emocionalmente, en depresiones. La salud mental de los emprendedores es algo supremamente olvidado. ¿Por qué? Porque cuando tú eres líder te ven como una roca y te toca hacer la roca para todo el mundo, porque cuando uno es un CEO uno termina siendo como el psicólogo de todo el mundo. ¿Quién es tu psicólogo? ¿Con quién hablas? ¿A quién le cuentas tus problemas? ¿A quién le puedes decir que quieres matar a medio equipo el día de hoy? ¿Con quién te tomas esa cerveza después del trabajo y vas a hablar mal del jefe? No, mentiras, estoy molestando, pero pasa, ¿sí? Y creo que la soledad del liderazgo o del líder como tal es algo que hemos venido trabajando con diferentes organismos en la ciudad y en el mundo hay ciertas cosas, pero creo que esa renuncia de ser solo y de estar en la soledad, yo creo que es la que más difícil es. Quiero agradecerle porque han sido muy generosos, he aprendido un montón, son realmente unos superhéroes de la innovación y creo que esto será un material muy importante para que muchas personas que visionan y que lo ven como sus modelos a seguir realmente no claudiquen en ese camino. Quiero agradecerles, Juan, Yasmín, Leo, han sido sumamente generosos, de corazón, gracias. Dani, a ti. ¡Ey!